Dentro de cada uno de nosotros existe una parte oculta, una dimensión de nuestra mente que rara vez reconocemos. No la vemos a simple vista, pero está ahí, influyendo en nuestros pensamientos, moldeando nuestras emociones y guiando nuestras decisiones sin que siquiera nos demos cuenta. Carl Jung la llamó la sombra. Es ese rincón de nuestra psique donde se esconden nuestros miedos más profundos, los traumas no resueltos, los deseos que nos enseñaron a reprimir y los prejuicios que operan desde el inconsciente. Es lo que evitamos mirar porque nos resulta incómodo o desconocido. Pero, paradójicamente, es también la clave para comprendernos de verdad. Solo enfrentándola podemos descubrir quiénes somos en nuestra totalidad. Desde tiempos antiguos, este viaje hacia el interior ha sido plasmado en mitos y relatos. Héroes que descienden a lo más profundo de su ser, que enfrentan sus propios demonios antes de encontrar la luz. Porque no hay evolución sin confrontación. No hay crecimiento sin antes atravesar la oscuridad. Si ignoramos nuestra sombra, caemos en los mismos patrones una y otra vez. Nuestras reacciones son automáticas. Nuestra vida es dirigida por fuerzas invisibles que nos mantienen atrapados. Pero si la enfrentamos, si nos atrevemos a mirarla con honestidad, encontramos un camino hacia la sanación, el equilibrio y el despertar. Hoy te invito a hacer ese viaje, a explorar los rincones ocultos de tu mente y a iluminar lo que ha permanecido en la sombra. Porque solo cuando enfrentamos nuestra oscuridad podemos vivir en plena luz. Antes que nada, si eres nuevo aquí, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte de nuestras actualizaciones. Entonces comencemos. La sombra es la parte oculta de nuestra psique, el reflejo de todo aquello que hemos reprimido, ignorado o negado a lo largo de nuestra vida. No porque sea inherentemente malo, sino porque la sociedad, la educación o incluso nuestro propio miedo han decidido que esas partes de nosotros no deben ver la luz. Sin embargo, la sombra no desaparece. Se oculta esperando el momento para manifestarse de formas que muchas veces no comprendemos. Dentro de la sombra habitan emociones que nos avergüenzan, impulsos que nos aterran, deseos que no terminamos de entender. Pero también, paradójicamente, en ella yace una fuente inagotable de creatividad, de fortaleza y de potencial sin explotar. Aquello que rechazamos en nosotros mismos puede, en realidad, ser la llave que nos permita crecer y evolucionar. Carl Jung describió la sombra como la contraparte del ego, esa dimensión oculta de nuestra mente que, aunque no la veamos, influye silenciosamente en nuestras acciones, en nuestras decisiones y en nuestras relaciones. Y lo más peligroso de todo es que cuanto más la ignoramos, más fuerza cobra. Se convierte en un enemigo invisible que nos arrastra a repetir los mismos errores, a sabotearnos sin razón aparente y a proyectar en los demás lo que no queremos aceptar en nosotros mismos. Los mitos y los relatos antiguos han reflejado este proceso una y otra vez. Desde los héroes que deben descender a las profundidades para enfrentar a sus enemigos, hasta los personajes que se ven obligados a luchar contra sus propios demonios antes de alcanzar la luz. No es solo una historia simbólica, es un reflejo de nuestra propia transformación interior. Confrontar la sombra no significa luchar contra ella, sino reconocerla, aceptarla y comprenderla. Integrarla es el verdadero camino hacia la totalidad del ser. Porque solo cuando abrazamos cada aspecto de nuestra mente, incluyendo aquello que tememos o desconocemos, podemos descubrir quiénes somos realmente. La sombra no es solo un concepto abstracto o una idea filosófica. Es una fuerza real, viva, que se manifiesta en nuestra vida cotidiana, en nuestras decisiones, en nuestras emociones y en la forma en que nos relacionamos con los demás.
Nos condiciona sin que lo sepamos, susurrándonos desde lo más profundo de nuestro inconsciente, moldeando nuestros pensamientos y acciones sin que seamos plenamente conscientes de ello. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en los mismos patrones de comportamiento sin entender por qué? ¿Has reaccionado con ira, con miedo o con desprecio en situaciones donde, al reflexionar después, no encontrabas una razón lógica para hacerlo? Eso es la sombra en acción. Esos momentos en los que nuestras reacciones parecen automáticas, impulsivas, incluso irracionales, suelen ser el reflejo de algo que ha permanecido oculto en nuestra psique, esperando una oportunidad para salir a la superficie. Pero la sombra no solo se expresa en nuestro interior, sino que también la proyectamos en los demás. Aquello que nos molesta profundamente en otras personas, lo que criticamos con más dureza o aquello que juzgamos sin piedad, muchas veces es un reflejo de lo que no queremos ver en nosotros mismos. Carl Jung decía: todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. Cada vez que señalamos las fallas de alguien más, podríamos preguntarnos: ¿estoy viendo en ellos algo que en el fondo rechazo de mí mismo? Sin embargo, la sombra no solo influye a nivel individual, sino también en la sociedad en su conjunto. Prejuicios, intolerancia, conflictos y guerras no son más que la manifestación de una sombra colectiva no reconocida. Cuando grupos enteros proyectan sus miedos, frustraciones e inseguridades en otros, se crean divisiones, surgen enfrentamientos y se perpetúa un ciclo de odio y separación. El enemigo no siempre está afuera. Muchas veces es el reflejo de lo que una sociedad no ha querido aceptar de sí misma. Y aquí está la verdad más importante: la sombra no desaparece si la ignoramos. No se disuelve con el tiempo, ni se desvanece por falta de atención. Al contrario, crece, se fortalece y toma control de nuestras vidas de formas sutiles e insidiosas. Se convierte en un enemigo invisible que nos manipula desde dentro. Pero hay una salida: enfrentarla, mirarla de frente, reconocer su existencia y aprender de ella. Porque solo al aceptar nuestra sombra, podemos recuperar nuestra libertad interior y comenzar el verdadero proceso de transformación. Enfrentar nuestra sombra no es fácil, pero es esencial. Aquí hay algunas herramientas prácticas para comenzar este viaje. Escritura reflexiva. Mantener un diario es una forma efectiva de hacer visible lo invisible. Anotar nuestros pensamientos, emociones y sueños puede ayudarnos a detectar patrones ocultos y a reconocer aspectos de nuestra sombra que ignoramos. Meditación y autoobservación. Tomarnos el tiempo para observar nuestros pensamientos sin juzgarlos nos permite descubrir qué emociones o impulsos reprimidos emergen con más frecuencia. La meditación nos ayuda a desarrollar la claridad mental necesaria para identificar y aceptar nuestra sombra. Análisis de sueños. Jung consideraba los sueños como una puerta al inconsciente. Observar los símbolos recurrentes en nuestros sueños puede ofrecernos pistas sobre los aspectos de nuestra sombra que necesitan ser reconocidos e integrados. Terapia y diálogo interno. A veces, enfrentarnos a la sombra por nuestra cuenta puede ser difícil. Trabajar con un terapeuta junguiano o simplemente practicar el diálogo interno, preguntándonos por qué reaccionamos de ciertas maneras, puede ayudarnos a iluminar áreas de nuestra psique que nos resultan incómodas. Observación de proyecciones. Cada vez que sintamos una reacción emocional intensa hacia alguien, podemos preguntarnos: ¿qué parte de mí mismo estoy viendo reflejada en esa persona? Reconocer nuestras proyecciones es clave para integrar la sombra. Aceptar nuestra sombra no significa ser dominados por ella, sino integrarla conscientemente. No podemos eliminar lo que forma parte de nosotros, pero sí aprender a manejarlo de manera que nos ayude en nuestro crecimiento personal.
Enfrentar la sombra nos da la oportunidad de vivir con más autenticidad y menos miedo. La integración de la sombra no marca el final del camino, sino el inicio de un proceso aún más profundo y transformador: la individuación. Carl Jung describía la individuación como el viaje hacia la totalidad, el proceso mediante el cual nos convertimos en la versión más auténtica y completa de nosotros mismos. Es la unión de todas nuestras partes fragmentadas, las que mostramos al mundo y las que hemos mantenido ocultas, en un todo armonioso y consciente. No se trata de eliminar lo que no nos gusta de nosotros mismos, sino de aceptarlo, comprenderlo y aprender a vivir en equilibrio con ello. Este camino no es fácil. Implica enfrentar nuestros miedos más arraigados, sanar heridas que hemos arrastrado durante años y cuestionar creencias que quizás nunca habíamos puesto en duda. Es un proceso de autodescubrimiento profundo que nos obliga a mirar dentro de nosotros con honestidad y valentía. Pero al hacerlo, ganamos algo invaluable: la capacidad de actuar desde la conciencia en lugar de ser arrastrados por impulsos inconscientes. Cuando integramos nuestra sombra, nos liberamos de los automatismos que han dirigido nuestra vida. Dejamos de ser prisioneros de nuestras reacciones emocionales y adquirimos el poder de elegir con claridad quiénes queremos ser. Ya no nos definimos solo por nuestras luces, ni nos avergonzamos de nuestras sombras, sino que aprendemos a vivir con ambas en equilibrio, porque la verdadera plenitud no se encuentra en la perfección ni en la negación de nuestra naturaleza, sino en la aceptación de nuestra totalidad. Solo cuando abrazamos cada aspecto de nuestro ser, tanto la luz como la oscuridad, podemos experimentar la verdadera libertad y vivir con mayor autenticidad. El viaje hacia la sombra es desafiante, pero también profundamente liberador. Es un acto de valentía que nos permite mirar de frente aquello que tememos, comprender lo que nos ha limitado y finalmente recuperar el control sobre nuestra propia vida. Porque mientras no enfrentemos nuestra sombra, seguimos siendo marionetas de nuestros miedos, reaccionando desde el impulso y repitiendo patrones sin comprender por qué. Pero cuando decidimos integrarla, nos convertimos en los autores de nuestra historia, en arquitectos de nuestro destino. Este es un proceso que transforma la manera en que nos vemos a nosotros mismos y en cómo nos relacionamos con los demás. Nos da la oportunidad de vivir con más autenticidad, sin miedo a nuestra propia verdad. Y aunque el camino no siempre es fácil, la recompensa es invaluable. Una vida más consciente, más libre y más plena. Ahora te dejo con una pregunta para reflexionar. ¿Qué parte de tu sombra estás dispuesto a explorar? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede inspirar a otros a iniciar este camino. Y si este video te ha hecho reflexionar, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para seguir explorando juntos los misterios de la mente humana. Porque el conocimiento no solo ilumina el mundo exterior, sino también las profundidades de nuestro ser.